Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal. Prepárate para sumergirte en una historia que te pondrá los pelos de punta. Hoy te presentamos El hombre de hielo, del escritor japonés Haruki Murakami. Una historia donde el silencio y el hielo esconden algo más que soledad. Acomódate, sube el volumen y deja que la imaginación te lleve. Comenzamos. Me casé con un hombre de hielo. Lo vi por primera vez en un hotel para esquiadores en una sala lleno de jóvenes bulliciosos, pero el hombre de hielo permanecía sentado a solas en la esquina más alejada de la chimenea, absorto en un libro. «Mira, un hombre de hielo», susurró mi amiga. En ese momento, sin embargo, yo no tenía la menor idea de lo que era un hombre de hielo. A mi amiga le sucedía lo mismo. Debe estar hecho de hielo, por eso lo llaman así. Dijo esto con una expresión grave, como si hablara de un fantasma o de alguien que padeciera una enfermedad contagiosa. El hombre de hielo era alto y aparentemente joven. No era lo que se dice guapo, aunque uno notaba que podía ser muy atractivo. En cualquier caso, algo en él me conmovió hasta lo más profundo. Me quedé inmóvil por un tiempo, espiando al hombre de hielo a la distancia. No alzó la vista. Continuó sentado sin inmutarse, enfrascado en su libro como si no hubiera nadie en torno suyo. A la mañana siguiente, el hombre de hielo se hallaba otra vez en el mismo lugar, leyendo un libro de la misma manera. Cuando fui al comedor para el almuerzo y cuando regresé de esquiar con mis amigos al atardecer, aún estaba ahí, fijando la misma mirada en las páginas del mismo libro. La tarde del cuarto día, inventé alguna excusa para no salir a esquiar. Me quedé sola en el hotel y vagué un rato por el salón, desierto como un pueblo fantasma. Miré por los ventanales, hojeé uno o dos periódicos y luego, armándome de valor, me dirigí al hombre de hielo y le hablé. Tiendo a ser tímida con extraños, y salvo que haya una buena razón, no acostumbro platicar con gente que no conozco. Pero pese a todo me sentí impelida a hablar con el hombre de hielo. Era mi última noche en el hotel, y temía que si dejaba pasar la oportunidad, nunca volvería a conversar con alguien así. ¿No esquías?, le pregunté del modo más casual que pude. Alzó el rostro con lentitud, como si hubiera oído un ruido lejano, y me miró con esos ojos. Después, negó con la cabeza. «No esquío», dijo. «Me gusta sentarme aquí a leer y observar la nieve». No supe qué decir a continuación. Me sonrojé y me quedé inmóvil. El hombre de hielo me vio a los ojos y pareció esbozar una sonrisa tenue. «¿Quieres sentarte?», preguntó. «Te intereso, ¿verdad? ¿Quieres saber qué es un hombre de hielo?». «Rion, tranquila. No hay por qué preocuparse. No vas a resfriarte solo por hablar conmigo». Nos sentamos juntos en un sofá y vimos danzar los copos de nieve a través de la ventana. Pedí un chocolate caliente y lo bebí, pero él no ordenó nada. Al parecer era tan torpe como yo a la hora de entablar una conversación. No solo eso, sino que daba la impresión de que no teníamos ningún tema en común. «¿Estás solo?», le pregunté. «Sí», contestó. Después preguntó si me gustaba esquiar. «No mucho», dije. «Vine únicamente porque mis amigos insistieron. De hecho, casi no esquío. Había tantas cosas que quería saber. ¿Realmente su cuerpo era de hielo? ¿Qué comía? ¿Dónde pasaba los veranos? ¿Tenía familia?», cosas por el estilo. Pero el hombre de hielo no habló de sí mismo, y yo me abstuve de hacerle preguntas personales. En lugar de eso, habló de Miense, que es difícil creerlo, pero de alguna manera sabía todo sobre Miense. Sabía quiénes eran los miembros de mi familia. Sabía mi edad, mis preferencias y aversiones, mi estado de salud, a qué escuela iba, qué amigos frecuentaba. Sabía incluso cosas que me habían ocurrido hacía tanto tiempo que hasta las había olvidado. «No entiendo. ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿Puedes leer la mente?». «No, no puedo leer la mente ni nada parecido. Solo sé», respondió. «Es como si mirara con fuerza dentro del hielo. Aun cuando te miro así, de pronto veo perfectamente cosas acerca de ti». «¿Puedes ver mi futuro?», le pregunté. «No puedo ver el futuro», dijo con calma. «El futuro no me puede interesar para nada. Para ser más preciso, no sé qué significa». «Eso es porque el hielo no tiene futuro. Todo lo que posee es el pasado que encierra. El hielo es capaz de preservar las cosas de esa forma limpia y clara, y tan vívidamente como si aún existieran. Esa es la esencia del hielo». «Qué bonito», dije, y sonreí. «Me alegra escucharlo. A fin de cuentas, lo cierto es que no me importa averiguar mi futuro». Nos volvimos a encontrar en varias ocasiones, una vez que regresamos a la ciudad. A la larga, comenzamos a salir. No íbamos al cine, ni a tomar café, ni siquiera íbamos a restaurantes. Era raro que el hombre de hielo comiera algo. En lugar de eso, solíamos sentarnos en una banca en el parque, a hablar de distintas cosas, ante todo, salvo de él.
¿Por qué? Le pregunté un día. ¿Por qué no hablas de ti? Quiero conocerte mejor. ¿Dónde naciste? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo te convertiste en un hombre de hielo? Me observó un rato y luego sacudió la cabeza. No lo sé, dijo nítida, serenamente, exhalando una bocanada de palabras blancas. Conozco la historia de todo lo demás, pero yo carezco de pasado. No sé dónde nací, ni cómo eran mis padres, ni siquiera sé si los tuve. Ignoro qué tan viejo soy. Ignoro aún más si tengo edad. El hombre de hielo era tan solitario como un iceberg en la noche oscura. Me enamoré perdidamente del hombre de hielo, y ya empezamos a hablar de matrimonio. Yo acababa de cumplir 20 años y él era mi primer amor real. Mi madre y mi hermana mayor se oponían con firmeza a que me casara con él. En sus preocupaciones, no obstante, eran infundadas. Al fin y al cabo, un hombre de hielo no está hecho verdaderamente de hielo. Por más calor que haga, no se va a fundir. Se le llama así porque su cuerpo es frío como el hielo, pero su constitución es distinta, y no es la clase de frialdad que roba la calidez de la gente. Jimoduk y nos casamos. Nadie bendijo la unión. Ningún amigo o pariente compartió nuestra alegría. No hubo ceremonia, y a la hora de anotar mi nombre en su registro familiar, resultó que el hombre de hielo no tenía. Rentamos un departamento diminuto, y el hombre de hielo comenzó a ganarse la vida en un depósito de carne congelada. Podía soportar las más bajas temperaturas, y por mucho que trabajara nunca se sentía exhausto. Llevábamos una rutina feliz, sin molestar y sin que nos molestaran. Al principio me sentía turbada cuando él me hacía el amor, aunque al cabo de un tiempo me acostumbré. Incluso me empezó a agradar el sexo con el hombre de hielo. De noche compartíamos en silencio esa enorme mole congelada en la que cientos de millones de años, todos los pasados del mundo, se almacenaban. En nuestro matrimonio no había problemas de consideración. Nos amábamos profundamente. Nada se interponía entre nosotros. Queríamos tener un hijo, algo que se antojaba imposible tal vez, porque los genes humanos no se mezclan fácilmente con los de un hombre de hielo. Mi madre y mi hermana aún estaban furiosas conmigo por haberme casado con el hombre de hielo, y no daban señales de querer verme de nuevo. Y pese a que con el paso de los meses, la gente a nuestro alrededor empezó a platicar con él de vez en cuando, en lo más hondo de sus corazones todavía no aceptaban al hombre de hielo ni a mí que lo había desposado. Así que mientras el hombre de hielo trabajaba, yo me quedaba en el departamento, leyendo libros o escuchando música. Sea como sea, prefiero por lo general estar en casa, y no me importa la soledad, pero aún era joven. Y hacer lo mismo día tras día comenzó a incomodarme a la larga. Lo que dolía no era el tedio, sino la repetición. Por eso un día le dije a mi marido, ¿qué tal si para variar viajamos a algún lado? ¿Un viaje? Contestó, entrecerró los ojos y me miró. ¿Por qué se te ocurre que debemos viajar? ¿No estás contenta aquí conmigo? No es eso, dije. Soy feliz pero estoy aburrida. Tengo ganas de viajar a un sitio lejano para ver cosas que jamás he visto. Quiero saber qué se siente respirar aire nuevo, ¿comprendes? Además, aún no hemos tenido nuestra luna de miel. Contamos con ahorros, y tus días de vacaciones se acercan. Entrelazó sus largos dedos sobre las rodillas y dijo, bueno, si en serio te mueres por viajar, no tengo nada en contra. Iré a donde sea, si eso te hace feliz. Pero ¿sabes a dónde quieres ir? ¿Qué tal si vamos al Polo Sur? Tish. Elegí el Polo Sur, porque estaba segura de que al hombre de hielo le interesaría visitar un lugar frío. Al oír esto, mi esposo me vio directamente a los ojos, sin parpadear, y permaneció un rato en silencio, y al fin dijo, con voz fulgurante, de acuerdo, si eso es lo que quieres, vamos al Polo Sur con el tiempo. Sin embargo, fui arrepintiéndome de haber propuesto la idea de viajar al Polo Sur. Ignoro por qué, pero me dio la impresión de que en cuanto mencioné las palabras Polo Sur, algo cambió dentro de mi marido. Sus ojos se aguzaron, su aliento comenzó a salir más blanco, la escarcha de sus dedos aumentó, ya casi no hablaba conmigo, y dejó de comer por completo. Todo ello me hizo sentir muy insegura. 5 días antes de nuestra partida, me armé de valor y dije, olvidémonos de visitar el Polo Sur. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que va a ser mucho frío, lo que quizá no es bueno para la salud. Empiezo a creer que tal vez sea mejor ir a un lugar más ordinario. ¿Qué tal Europa? Vámonos de vacaciones a España. Podemos beber vino, comer paella y ver una corrida de toros o algo así. Pero mi esposo no me prestó atención. Durante unos minutos, se quedó con la mirada perdida en el espacio. Después dijo, no, España no me atrae particularmente. Es demasiado calurosa para mí. Además, ya compré los boletos para el Polo Sur, y hay un abrigo de pieles y botas especiales para ti. No podemos tirar todo a la basura. La verdad es que
Estaba asustada. Tenía la sospecha de que si íbamos al Polo Sur, nos sucedería algo que seríamos incapaces de remediar. Sufría una pesadilla recurrente. Siempre la misma andaba a un paseo y caía en una grieta insondable que se había abierto a mis pies. Nadie me encontraría y yo me congelaría. Y entonces despertaba para toparme con el hombre de hielo durmiendo junto a mí. Ana acostumbraba a dormir sin respirar, como un difunto, aunque lo amaba. Yo empezaba a llorar y mis lágrimas goteaban en su mejilla, y él se incorporaba para abrazarme. Tuve una pesadilla, le decía. Es solo un sueño, me contestaba. Los sueños vienen del pasado y no del futuro. No estás atada a ellos, tú eres quien los atas, ¿lo entiendes? Sí, decía yo pese a no estar convencida. No hallé una buena razón para cancelar el viaje, de modo que al final, mi marido y yo abordamos un avión rumbo al Polo Suranal, bajar por la escalerilla y tocar el suelo del Polo Sur. Noté que el cuerpo de mi marido se cimbraba. Duró menos que un parpadeo, apenas medio segundo, y su expresión no varió, pero lo advertí con claridad. Algo dentro del hombre de hielo se había agitado secreta, violentamente. Se detuvo y estudió el cielo, después sus manos. Soltó un enorme suspiro. Entonces me miró y sonrió. Dijo, ¿es este el sitio que querías conocer? Sí, respondí. Oh, sí, is. Mi esposo caminaba con entusiasmo de un lado a otro. Aprendió pronto el idioma local y platicaba con los lugareños con una voz en la que se detectaba el sordo rugido de una avalancha. Sentía como si mi marido me hubiera traicionado y dejado a que me cuidara yo sola. Ahí, en ese orbe sin palabras rodeado de hielo sólido, perdí a la larga toda mi energía. Poco a poco, aún al cabo de que me abandonaran casi todas mis sensaciones, no se me escapaba lo siguiente. En el Polo Sur, mi esposo no era el mismo hombre de antes. Me atendía igual que siempre. Me hablaba con cariño. Sabía que en verdad profesaba las cosas que me decía, pero también sabía que ya no era el hombre de hielo que yo había conocido en el hotel para esquiadores. Sin embargo, no había forma de comunicarle esto a nadie. Toda la gente del Polo Sur lo quería, y sea como sea, no podían comprender ni media palabra de lo que yo expresaba. Exhalando su aliento blanco, intercambiaban bromas y discutían y cantaban canciones en su idioma, mientras yo permanecía sentada en nuestra habitación, mirando un cielo gris que no daba señales de despejarse en los meses venideros. El avión que nos trajo había desaparecido mucho tiempo atrás, y la pista de aterrizaje no tardó en ser cubierta por una firme capa de hielo, al igual que mi corazón. Ha llegado el invierno, dijo mi marido. Será muy largo, y no habrá más aviones, ni barcos. Todo se ha congelado. Parece que tendremos que quedarnos aquí hasta la primavera. Unos 3 meses después de arribar al Polo Sur, caí en la cuenta de que estaba embarazada. El bebé, lo asumí desde el inicio, sería un pequeño hombre de hielo. Mi útero se había congelado. Mi líquido amniótico era aguanieve. Sentía su frialdad dentro de mí. Mi hijo sería idéntico a su padre, con ojos como carámbanos y dedos escarchados. Y nuestra nueva familia jamás se mudaría del Polo Sur en el pasado perpetuo, denso más allá de todo juicio, nos tenía en su poder. Nunca nos libraríamos de él. Ahora ya casi no me queda corazón. Mi calor se ha ido muy lejos. En ocasiones olvido que existió alguna vez. En este sitio soy la persona más solitaria del mundo. Cuando lloro, el hombre de hielo besa mi mejilla y mi llanto se endurece. Toma las lágrimas congeladas y se las lleva a la lengua. ¿Ves cuánto te amo? Pero un viento que sopla desde ninguna parte arrastra sus palabras blancas hacia atrás, rumbo al pasado. Y así termina la historia del hombre de hielo, un relato donde el frío no solo congela, también revela lo que el corazón teme aceptar. Suscríbete para más relatos que desafían la realidad y activa la campanita, porque el próximo cuento puede ser aún más inquietante. Hasta la próxima.